Buenas tardes a todos. Me parece que no me estabais viendo ni oyendo. Son ya las 7:01. Bienvenidos a esta nuestra segunda edición Masterclass, a la clase magistral que nos va a dar Jordi Sapés, que bueno, no precisa presentación, es ya de todos conocido. Buenas tardes, Jordi. Hola, buenas tardes. Antes de comenzar, deciros que la sesión va a ser grabada, de modo que si alguno tiene muchas pegas, pues que anule el vídeo, pero yo os recomiendo que lo dejéis encendido, porque la cercanía para nosotros es importante. Es como estar en una clase y que los alumnos tuvieran la cara tapada, ¿no? Y no se les viera. Entonces, preferimos veros las caras. Jordi va a dar una clase magistral sobre historia de la economía y medidas a implementar, de modo que va a ser una cosa con sustancia. Para el que no lo sepa, Jordi es economista, de modo que cuando nos hable de Producto Interior Bruto, yo que sé, fiscalidad, tal, él sabe de lo que está hablando y espero que nosotros nos enteremos también después de su charla. Deciros que no solo se trata de decir por qué estamos así y cómo estamos, sino que también se trata de proponer medidas factibles y urgentes. Y también nos va a hablar de eso. La charla va a durar unos 90 minutos, probablemente tengamos que hacer un descanso a la mitad. Después de esos 90 minutos tendremos media hora o 3/4 para hacer preguntas. Entonces, sin más dilación, que puedes empezar, Jordi, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Está bien que informes de que esto va a ser... No tengo claro exactamente cuánto va a durar, pero lo que sí tengo claro es que necesito explicar las cosas bien. Y entonces, si dura más tiempo, pues tenéis que tener paciencia. Espero, como mínimo, que no resulte aburrido, porque a veces cuando se habla de economía la gente automáticamente piensa en curvas y números y tal. Y no, ya veréis que pocos números y pocas curvas vamos a sacar. Lo que sí que es importante, y quiero empezar por aquí, es que ya sabéis que nosotros somos partidarios de una espiritualidad que se manifieste hacia el exterior, que se preocupe al exterior, por el exterior. No estamos en contra de una espiritualidad de refugio, de quedarme en mi casa a meditar. Entonces, claro, esta expresión en el exterior requiere, en primer lugar, conciencia, pero en segundo lugar requiere también un conocimiento de la realidad en la que estamos viviendo y en la realidad que queremos intervenir. Y uno de los problemas que tenemos actualmente es que la especialización ha compartimentado el conocimiento y cada uno, digamos, es experto en un fragmento de la realidad y ignora lo restante. Y esto es muy artificial, porque como veréis a continuación, pues no es tan difícil conocer las cosas que nos atañen a todos de una forma sin llegar al detalle, sin llegar a la expertitud, pero lo suficientemente clara como para que sepamos y entendamos qué es lo que sucede cuando miramos un periódico o escuchamos las noticias. Entonces, bueno, llevamos mucho tiempo dándole vueltas al asunto de la situación actual. Está claro que la situación actual es una situación que desde un punto de vista objetivo está produciendo unos cambios muy importantes y sin embargo desde un punto de vista subjetivo pues nos falta dar el empuje suficiente para que estos cambios sean realmente radicales, sean realmente reales. Y por eso vamos a intentar hoy en esta clase pues hacer un recorrido por toda la historia de la economía, porque para entender dónde estamos es preciso ver cómo hemos llegado hasta aquí. Y entonces me voy a parar en algunos puntos en los que entiendo que hay una falta, digamos, de conocimiento, de concepto, una falta de conocimiento real de las cosas, que muchas veces se sustituye por frases demagógicas o
por rechazos que no vienen a cuento. Ya sabéis que nosotros no somos partidarios de ningún rechazo, somos partidarios de entender lo que sucede, tanto ahora como en términos históricos. O sea que, bueno, después de este preámbulo, pues voy a compartir pantalla para que tengamos en la pantalla unas diapositivas. ¿Se están viendo o no? ¿Se están viendo? Todavía no se ven. Todavía no se ven. Bueno, ahora empieza el baile. El baile de las diapositivas. Sí. A ver. Ahora. ¿Estamos Ahora viendo? sí. Ahora se ven perfectamente. Muy bien. Bueno, fijaros, si vamos lejos, que vamos a empezar por el paraíso terrenal. Eso del paraíso terrenal, aquí en economía tiene una concepción muy distinta de la que tiene en religión. Aquí el paraíso terrenal es cuando no hacía falta trabajar, ¿no? Porque tú andabas por el campo o por el bosque y ibas recogiendo lo que te daba el campo y el bosque, y ibas comiendo. Es un estadio prácticamente animal del ser humano, son los albores de la humanidad. En que la humanidad pues, se montaba a base de unos grupos bastante reducidos, no suficientes como para cazar animales un poco grandes, como muestra esta diapositiva, pero tampoco mucho más, porque si no, este campo, este bosque que iban recorriendo, pues no daba para mucho. Y además, claro, cuando habían recogido, digamos, las cerezas silvestres de un cerezo, el cerezo se quedaba sin cerezas y entonces tenían que cambiar automáticamente de sitio. O sea que andaban todo el tiempo desplazándose. Y andaban desplazándose además por un terreno que daba muy poco, porque como podéis ver arriba, pues estamos en una época de mucho frío, de glaciaciones, y entonces el trabajo no era trabajar, el trabajo era subsistir. Lógicamente, cuando en este transcurrir por determinadas zonas que iban recorriendo de una forma más o menos circular, se encontraban con otro grupo de personas, de un grupo de gente, pues bueno, ahí se armaba la marimorena y el que ganaba era el que seguía en el sitio. Y el resto, el que perdía, pues sistemáticamente los ajusticiaba. Los ajusticiaban porque, claro, trabajo que tenían para comer ellos. O sea que no tenía ningún sentido coger prisioneros en aquella época. El primer paso del paraíso terrenal a lo que empieza a ser una labor humana para conseguir el alimento, es cuando se descubre, cuando mejora el clima, ¿no? Y la humanidad descubre la agricultura. Descubrir la agricultura les permite quedarse más o menos asentados en un lugar, les permite cultivar ciertas hierbas, ciertos cereales, les permite estabular un ganado muy mínimo, y sobre todo, y esta es la clave, les permite que el trabajo de una persona, ¿no?, dé para algo más que alimentarse ella misma. Claro, cuando andaban por el bosque, cada uno se alimentaba a sí mismo, y ya está. No podían recoger para guardar. Aquí, el que trabaja, los que trabajan, recogen para guardar porque hay un cierto sobrante. Y este cierto sobrante permite que una persona se dedique al campo, ¿no?, y con lo que esta persona produce en el campo, pues puedan vivir 2 o 3 personas más. Claro, cuando se encuentran con este grupo, que antes lo que hacían era cargárselos, pues ahora lo que hacen es hacerlos prisioneros y ponerlos a trabajar. Y así es como nace la esclavitud. La esclavitud, que todavía dura en algunos sitios, fue, digamos, la forma normal, económica, de vivir durante muchos siglos, durante muchos años. Y entonces nosotros tenemos una idea bastante digamos, peliculera de la esclavitud. Esta diapositiva en la que se ve estos esclavos empujando las piedras es la idea que nos han vendido las películas. Pero lo normal en la esclavitud es que la gente estuviera en el campo. Eso sí, vigilados, estos eran
prisioneros de guerra que trabajan en el campo, vigilados por los vencedores, que se dedicaban a otras cosas. Se dedicaban, por ejemplo, a la política, se dedicaban a la cultura, se dedicaban a la filosofía. Es decir, todas las actividades que el ser humano ha empezado a desarrollar desde un punto de vista cultural nacen con la esclavitud, porque la esclavitud permitía que el trabajo de una persona diera para alimentar varias. Y esto de que el trabajo de una persona da para alimentar varias, lo seguiremos viendo a lo largo de toda la economía, adoptando diferentes modos, diferentes modalidades. Pero ahí está la base, digamos, de la economía, que el trabajo de una persona da para alimentarse ella y alimentar otras más. Estos esclavos, ya hemos dicho, que procedían de las batallas, ¿no? El que ganaba esclavizaba al que perdía, y el que perdía pues estaba bastante contento de ser esclavizado porque prefería ser esclavizado que no morirse. Y además, esta esclavitud que sale aquí de las piedras y de las pirámides, todo esto estaba, digamos que aquí ponían a los esclavos que se portaban mal. O sea, esa no era la norma de la esclavitud. La norma de la esclavitud era trabajar en el campo, trabajar al servicio de los dueños, ¿no? Pero en unas condiciones pues, bastante normales, digamos, no eran estas condiciones tan fuertes, tan terribles que nos han enseñado. Lo que sí tenía la esclavitud era que cuando te hacías un poco viejo, ya no dabas de sí, pues simplemente te mataban. No te alimentaban, no vivías la vejez. Te mataban y en su lugar ponían a otro. ¿De dónde sacaban el otro? Bueno, pues como había guerras constantes, pues los vencidos, perdón, eran gente que estaban participando en la batalla, luego eran jóvenes y fuertes, estaban en la plenitud de la vida y de sus fuerzas, y esta era la gente que se esclavizaba. Y repito, cuando se hacían mayores, pues los mataban y ya está. Esto duró hasta el siglo IV, hasta la famosa caída del Imperio Romano. Aquí lo tenéis abajo a la derecha, el Imperio Romano, en toda su extensión. Esta extensión tan grande del Imperio Romano fue la que promovió de alguna manera la caída del esclavismo, porque con esta amplitud tan grande ya no se dedicaron a conquistar más terrenos, ¿no? Y por lo tanto, como no se dedicaron a conquistar más terrenos, pues no hacían prisioneros de guerra para alimentar el mercado de esclavos. Eso por una parte. Luego, por otra parte, a finales del siglo IV, digamos que el cristianismo ya tenía una influencia suficiente en el imperio. Y claro, el cristianismo nunca se propuso destruir la esclavitud, porque es que en aquellos tiempos pues, no había ninguna alternativa. Aquello era lo normal. Lo que sí prohibió el cristianismo fue matar a los esclavos. Y claro, esto hizo que, en primer lugar, como no había nuevas conquistas, pues el esclavo era el hijo de los esclavos y los dueños tenían que alimentar, ¿no?, al niño hasta que se hacía mayor y podía ocupar el lugar de su padre. Pero además el padre que se hacía viejo y lo tenían que sacar de los labores del campo porque ya era viejo, no lo podían matar. Lo tenían que seguir alimentando hasta que se moría. Y entonces, claro, esto es lo que hundió el sistema, porque además este sistema, para defender todo este imperio con toda la organización que implicaba, el imperio requería de gran cantidad de impuestos. Y claro, como cayó en picado, digamos, la rentabilidad de la esclavitud, también cayó en picado los impuestos y como consecuencia cayó al final el Imperio Romano, que ya sabéis que fue invadido por todas las etnias que estaban justamente en esta frontera. Cuando cayó el Imperio Romano, entonces pasamos a otro sistema económico, que es lo que se llama el feudalismo. Lo que hizo la caída del Imperio Romano y la invasión de los bárbaros fue destruir toda esta conexión que había en el imperio, todas las carreteras, todo el comercio, todo el sistema impositivo. Y esto lo troceó en minifundios, en pequeñas propiedades.
Y entonces los esclavos pasaron a ser siervos, gente que vivía en estas propiedades. Y no solamente vivía en estas propiedades, sino que además no se podía marchar de ellas. Estaba prohibido que dejaran la tierra, porque claro, la tierra había la que quisierais, había mucha tierra, pero una tierra sin personas que la cultivaran no tenía ningún valor. Y por lo tanto, lo que hacían era obligar a los siervos, a los antiguos esclavos, que ahora se habían convertido en siervos y tenían ciertos derechos, pues a permanecer en los terrenos de cada señor feudal. Y fijaros aquí en la diapositiva, que es un poco bucólica, pero en la diapositiva se ve el castillo aquí en medio y después se ve, digamos, una serie de huertos y después se ven unos bosques. Entonces, el sistema económico durante el feudalismo continuó siendo el mismo que en la esclavitud. Es decir, los siervos cultivaban los campos, ¿no? Y había un sistema que era dividir los campos en dos partes, y una parte del campo alimentaba a los propios siervos que cultivaban las dos partes, y la otra parte alimentaba al señor y a toda la soldadesca y a toda la servidumbre y a toda la gente que no trabajaba en el campo. Insistimos siempre en esto. Hay unos que trabajan en el campo, que son los que dan de comer al resto que no trabajan. Y luego la parte esta de los bosques, pues bueno, servía para eso, para leña, para un ganado muy de gallinas y conejos y poca cosa más, porque es más, esta división en pequeños terrenos tenía un mínimo que era el terreno que alimentaba un caballo, ¿no? Porque los caballeros eran el estadio más bajo de toda la nobleza. El caballero necesitaba un caballo, y el caballo necesitaba un terreno. Entonces esta era la porción más baja en que se podía dividir. A mitades de la Edad Media, ya veis que vamos muy deprisa, a mitades de la Edad Media se empezó a renovar un poquito, a reanudar un poco el comercio. Y básicamente era un comercio de telas, un comercio de cosas que traían de la China, cosas de chucherías, y algunas cosas que hacían pues, los artesanos, como pan y todo esto se juntaban en los cruces de los caminos, en nuestros cruces de los caminos, y se montaban las ferias. Poco a poco, algunos de estos feriantes se quedaron, se establecieron, se fijaron allí, y ahí se formaron las ciudades que se amurallaban. Y entonces en estas ciudades que se amurallaban y que se ponían, digamos, bajo el mandato directo del rey, que en aquellos tiempos el rey no pintaba gran cosa, pero en estas ciudades sí se ponían directamente bajo el mando del rey. Y entonces los siervos que se escapaban de los campos se podían refugiar en estas ciudades. Y aquí empezó la primera actividad económica especulativa, porque hacían las murallas y entonces edificaban dentro, vendían los terrenos y edificaban dentro de las murallas. Y en el momento en que ya todo estaba edificado, pues hacían otra vez otra muralla más externa y volvían a edificar. Por eso veis que en todas las ciudades se pueden distinguir varias murallas que son el fruto de esta especulación urbana primitiva. Bien, pues en estas ciudades pues se aposentaron algunos comerciantes y también se aposentaron los primeros artesanos. Aquí tenéis abajo un ejemplo de un taller artesano, en este caso textil. Fue una de las primeras, digamos, industrias artesanales que hubo relacionado con las ovejas, con el comercio de la lana, ¿no? Entonces, los que hacían el comercio, los comerciantes, compraban lana en un sitio, la llevaban al tejedor, el tejedor tejía, entregaba los paños, entonces los paños los vendían en otro lugar. O sea, el primer comercio fue un comercio basado, por una parte, en los talleres urbanos y por otra parte, en una incipiente industria textil.
Entonces, a continuación lo que vino a continuación, a finales de la Edad Media, es una doble revolución, que es el preludio de lo que después sería el capitalismo. Por un lado, una revolución industrial y por otro lado, una revolución agraria. De la revolución industrial tenemos una cierta idea todos. Es decir, lo que aparece en la diapositiva de arriba a la izquierda es lo que se llamaba la manufactura. La manufactura es que el comerciante, en lugar de ir dejando la lana y recogiendo los paños o recogiendo las cosas en cada uno de los talleres textiles dispersos por la ciudad, lo que hacía era reunirlos a todos y meterlos dentro de una nave industrial, que diríamos. Entonces ahí había una cierta especialización, unos que tejían, otros que teñían, otros que cardaban, otros que... había todas las diferentes fases del proceso, digamos, se dividieron. Y esto, por un lado, pues produjo un incremento de la producción y, por otro lado, lo que hizo fue permitir que se mecanizara. Porque cada fase era una fase pequeña y en esta fase pequeña se podía introducir la mecanización. Arriba a la derecha veis un telar que lo que se ha hecho con el telar es ponerle una rueda y conectarla a unas poleas con un eje. Y este eje lo mueve la máquina de vapor. La máquina de vapor mueve el eje y el movimiento del eje se transmite a cada uno de los telares. Con lo cual, todo el esfuerzo que tiene que hacer el artesano desaparece y además la productividad de estos telares es mucho mayor. Aquí en teoría, el que había puesto el telar, al que había llevado su telar a la industria, todavía tenía la posibilidad de volverse para casa. Pero, claro, en casa el coste de producción, la cantidad que producía, era muy inferior. Es decir, no podía competir con el telar que ya se había mecanizado. O sea que por aquí nos aparece, por un lado, la industria. Y luego hay otra cuestión que es menos conocida y que, en cambio, es muy importante desde el punto de vista de comprender la génesis del capitalismo, que es la revolución agraria. Abajo a la izquierda tenéis un ejemplo de un campo que está sin cultivar. Y bueno, podéis pensar, está sin cultivar porque lo han recién arado y están esperando sembrar. Pero el hecho es que durante toda esta época, la tierra, cuando plantas algo, los minerales o el agua, todo se va perdiendo. Y entonces había una práctica que se llamaba el barbecho, que consistía en plantar trigo, porque solamente, en aquellos tiempos solo se plantaba trigo. Se plantaba trigo un año y durante los 4 años consiguientes se dejaba el campo en barbecho para que se fuera recuperando, para que el aire se introdujera, para que los minerales, para que la tierra se fuera recuperando. Y entonces en el año 5 se volvía a plantar trigo. Claro, esto implicaba que solamente había una quinta parte de la tierra que estaba produciendo, porque el resto estaba en barbecho. Y aquí el gran descubrimiento, un descubrimiento trascendental, fueron las plantas forrajeras. El nabo, la alfalfa, el trébol, que son plantas que en lugar de agotar la tierra lo que hacen es nitrogenarla, lo que hacen es abonarla. Y entonces, en lugar de dejar los terrenos en barbecho, lo que se hizo fue estos cultivos rotatorios, en el que un año se plantaba trigo, en el otro se plantaba alfalfa, en el otro nabos, en el otro trébol, y el quinto se volvía a plantar trigo. Y claro, y esto, en primer lugar, lo que hizo fue incrementar mucho la producción de trigo, porque durante toda la Edad Media, esto que decía yo de que una persona podía dar de comer a los demás, a 4 o 5 más, eso eran condiciones normales, favorables.
pero a la que había un poco de sequía se iba todo a hacer puñetas, que la gente pasaba verdadera hambre. Entonces, esta revolución agraria lo que hizo, por una parte, fue incrementar notablemente la producción de los campos y, en segundo lugar, producir forraje para el ganado. El ganado, que antes estaba prácticamente prohibido, aquí, en estos momentos, pues bueno, lo que queráis, porque había comida de sobra para el ganado. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces pasó que esta gente que aquí se habían repartido los campos y los bosques, lo que hicieron, el señor lo que hizo fue simplemente quedarse un pequeño campo con 2 o 3 o 4 familias, que como el campo, ya digo, que era mucho más productivo que antes, era suficiente porque producía lo mismo que antes todos los campos juntos, y el resto, incluidos los bosques, lo dedicó a pastizales y lo dedicó a ganadería. ¿Y qué pasó con la gente? Pues simplemente los largaron. A la gente los largaron. Esta gente que durante años había estado ligada a la tierra, que no se podía mover de la tierra, pero que comían gracias a que estaban en la tierra, los largaron. Y aquí es donde nos aparece el famoso proletariado, porque ¿a dónde fueron? Pues fueron, digamos, a las ciudades, fueron, digamos, a la industria, pero la industria también estaba en mantillas. Entonces, ¿dónde fueron básicamente? Pues fueron básicamente a las minas de carbón, porque toda esta mecanización que os explicaba antes de la máquina de vapor que conecta con un eje y que va a los telares, las máquinas de vapor funcionaban todas con carbón. Y entonces esto fue el gran recurso de una cantidad de gente que vino desplazada del campo, pero no es como ahora cuando nosotros éramos pequeños, que la gente venía de Andalucía a Cataluña porque aquí había trabajo. No, en aquel tiempo no es que vinieran, es que los echaron. Y entonces, cuando los echaron, pues lo que hicieron fue, aquí empezaron a constituir lo que se llamaba los asalariados. Los asalariados era gente que lo que hacían era vender su capacidad de trabajar a cambio de un salario que les permitiera comer, simplemente comer. Eso es lo que viene a decir este chistecito de las hormigas, que dice aquí, dice, es genial, me dan una comida al día y a cambio solo tengo que trabajar de sol a sol los 7 días de la semana. Y el otro dice, ¡ay, qué chollo! Y bueno, sí, era un chollo porque la alternativa era morirse de hambre, morirse de inanición. ¿Vale? Y entonces así se instituyó lo que es el trabajo asalariado. El trabajo asalariado es lo mismo que la esclavitud y lo mismo que el sistema feudal. Es decir, que el trabajo que hace una persona da para alimentarse ella y para mucho más. Lo que pasa es que en el capitalismo el mucho más es realmente mucho más. Y claro, no se le paga a la persona por lo que produce, se le paga a la persona para que subsista, para que se alimente y el día siguiente pueda volver a trabajar. Por eso, digamos que el progreso de la clase obrera ha consistido en los movimientos laborales, tenemos aquí, ha consistido en, por una parte, intentar reducir la jornada de trabajo y, por otra parte, intentar incrementar el salario que les pagaban. Y esto, como el sistema capitalista es un sistema que produce mucha riqueza, pues esto se ha venido. Es decir, si la producción se ha incrementado en un 20%, digamos que al trabajador se le ha incrementado el salario en un 5%. Pero, claro, ha ido poco a poco incrementando su nivel de vida, al mismo tiempo que cada vez estaba dando más beneficio al capital. Aquí tenemos arriba a la izquierda una diapositiva que explica un poco cómo funciona el capitalismo. A ver, no sé si lo veis porque es un poco pequeño, pero
Aquí arriba tenéis el capitalista con una maleta y fuma un puro y tiene una cara así como de cabroncete. Tengo que deciros que me ha costado muchísimo encontrar un dibujo que, en el que aparezca un capitalista que no tenga cara de cerdo y que vaya con una chistera. Porque esta es la idea que tenemos del capitalista explotador cerdo. Y esto es absolutamente falso. Esto es una de las barbaridades que arrastramos y que son una dificultad para entender lo que realmente pasa. A ver, ¿qué es lo que hace el capitalista? El capitalista no es como el comerciante de antes que fletaban un barco, iban a la China. Y si el barco llegaba de vuelta y no se hundía en el océano, sino que llegaba de vuelta, con lo que traía el barco se hacían ricos ya para toda la vida. No, el capitalista hace una inversión y tiene que comprar, para montar una empresa, tiene que comprar unas naves, tiene que hacer unas instalaciones, tiene que comprar una maquinaria, tiene que comprar unas materias primas, y tiene que comprar unos trabajadores y pagarles un salario para que hagan funcionar todo esto. Y esto tiene que dar lugar a una mercancía. Y esta mercancía la tiene que colocar en el mercado y la tiene que vender y la tiene que cobrar. Por lo tanto, claro, esto es mucho más complicado y es mucho más arriesgado. Y además, claro, no se puede montar una empresa como aquellas imágenes que teníamos, que por un lado se mete un cerdo y al final salen las butifarras y ya está, vamos a vender estas butifarras y se acabó. No, hay que meter más cerdos, es decir, esto no puede parar, ¿vale? Entonces, claro, el capitalista corre un riesgo. Y el primer capitalista era el protestante, que pintan en el norte, en Holanda, en los Países Bajos, en Bélgica. Estos protestantes luteranos que eran absolutamente sobrios. No pasaban hambre como sus trabajadores, pero eran muy sobrios porque lo que ganaban no solo gastaban en pompas y en pinturas y en edificios, como hicieron previamente los comerciantes del final de la Edad Media. Se lo invertían en la empresa. Claro, cada vez que se daba una vuelta, la diferencia entre lo que costaba todo esto y lo demás que había producido el trabajador, se lo quedaba el capitalista. Cada vuelta es beneficio que va a pagar el capitalista. O sea que en este sentido sí que se puede decir que el capitalista es un explotador, igual que lo eran antes los señores feudales, igual que lo eran antes los amos de los esclavos. Es decir, el que trabaja siempre produce más. Y el dueño de la instalación es el que se queda con este más. Lo que pasa es que para acabar de entender el capitalismo hemos de entender también una figura que aparece nueva, que es la figura del empresario. El empresario, digamos, no tiene por qué ser el capitalista. El empresario, digamos, el capitalista, uno de los trabajadores que puede coger es un ingeniero, un arquitecto, un físico, lo que se llama un gerente, que es el que hace funcionar la empresa. Y además hace funcionar la empresa de una manera que puede competir con las demás empresas, porque aquí empieza lo que se llama la competencia. El que produce más barato y mejor es el que se queda con el mercado y el que no se hunde. Y entonces aquí es básico que el empresario tenga una capacidad de desarrollar técnicamente una productividad que incremente su beneficio, pero que al mismo tiempo poco a poco se va difundiendo al resto de la industria y poco a poco va elevando el nivel de rentabilidad de la industria. Esta es la función del empresario. Y entonces aquí aparece una cosa que es la que queda aquí abajo, a la izquierda,
que es la diferencia entre el capital financiero y el empresario. Es decir, antes, al principio, el capitalista era empresario al mismo tiempo. Ahora, ¿no?, desde hace ya bastante tiempo, cualquiera puede ser empresario, digamos. No hace falta que seas muy rico. Bueno, ahora sí. Pero después veremos que ahora tú no puedes decidir que pones una fábrica de coches, ¿eh? Pero antes, que las empresas eran pequeñas, más o menos, pequeñas, medianas, cualquier persona podía ser empresario aunque no dispusiera de un capital. ¿Qué hacía? Pues pedía el capital prestado al banco. Y el banco le daba el capital. Claro, cuando el banco te da un préstamo, en primer lugar, te hace firmar unos avales, de tal manera que si te falla el negocio, tú tienes la casa en aval, o tienes un avalador que pagará por ti el préstamo si tú no lo puedes devolver. El banco en ningún caso se quedará sin que le devuelvas el préstamo, ¿vale? Pero en segundo lugar, el banco por este préstamo te pide unos intereses determinados. Entonces, estos intereses determinados son totalmente independientes de si el negocio funciona o no. Es muy típico, por ejemplo, en los últimos años, era muy típico que el banco diera préstamos a la empresa en un tipo de interés entre el 5 y el 7%, y que la rentabilidad de la empresa fueran 2. Pero claro, daros cuenta aquí la gracia que tiene esto. El capital, de hecho, no arriesga nada. El que arriesga es el empresario. Pero además el empresario es el que se pelea con los trabajadores. El banco no se pelea con los trabajadores. Es el empresario que da la cara. ¿No? ¿Veis la gracia que tiene esto? Bien. Entonces, por otro lado, esta competencia hace, en primer lugar, que unas determinadas empresas, las que tienen una mayor capacidad técnica, que consiguen introducir unos procedimientos mucho más productivos, mucho más rentables, van dejando de lado a las pequeñas empresas y van acumulando los beneficios. Y lo que al principio era una cantidad impresionante de pequeñas empresas, poco a poco se van concentrando, Y claro, las grandes empresas tienen a su servicio unos gabinetes de innovación, unos gabinetes técnicos, tienen a su servicio una publicidad, tienen a su servicio una capacidad de incidir en el mercado, tanto en términos de costes como en términos de consumo, muy grande. Y así es como se van montando los monopolios, estos grandes monopolios que tenemos aquí en esta diapositiva. Amazon, Facebook, Google, todas las grandes empresas. Daros cuenta de que en estos momentos la Unión Europea, por ejemplo, se está peleando con una empresa que es la fabricante de las vacunas de la AstraZeneca. Es decir, la farmacéutica esta tiene tanto o más poder que la Unión Europea. Daros cuenta de lo que significa esto. De una forma, digamos, sin ningún tipo de que haya mala fe por ningún lado, se va concentrando el capital y por lo tanto se van concentrando los beneficios. Y además, hay una cosa que aquí también hay que dejar clara, que es que el empresario no puede ser bueno, porque si es bueno, digamos, y paga más que la empresa de al lado, pues simplemente tiene que cerrar. O sea que todas estas indicaciones que siempre hace la Iglesia, de que el beneficio, que sea un beneficio, esto desde un punto de vista económico es absurdo. Tú tienes que hacer el máximo de beneficio posible, porque si no haces el máximo de beneficio posible, tus accionistas se venden las acciones y se compran acciones de otro que hace más beneficio que tú. Por lo tanto, esta concentración del capital y esta concentración de la riqueza
en unas pocas manos es algo que es inevitable. Ahora, tiene consecuencias. ¿Cuál es una de las consecuencias? La crisis. La crisis es una de las consecuencias. ¿Por qué? Porque hay una cantidad, porque la economía, porque la técnica, porque la tecnología se incrementa en un nivel extraordinario y produce cada vez más riqueza. Pero claro, la riqueza, esto que se produce, se tiene que comprar. Y entonces la crisis no es una crisis de hambre, como lo que pasaba en la Edad Media. Es una crisis de sobreproducción. Porque resulta que todo lo que se ha producido, pues la gente, como le pagan una miseria relativa, le pagan una miseria, no tiene la capacidad de adquirirlo. Y entonces llega un momento determinado que todo lo que se ha producido no se puede colocar en el mercado y se queda en los almacenes. Y entonces se produce una crisis que va arrastrando, ¿no?, todas las empresas detrás de otras, y aquí tenéis a la gente en paro, buscando en la oficina. ¿Cómo se resuelve esto? Supongo que tendréis un poco la idea de que la primera gran crisis que hubo fue en el 1930, que va a total y absoluta, que produjo una reacción a nivel económico que se llamó el keynesianismo, que implicó que la intervención del Estado en la economía. La solución es bastante simple. Si resulta que hay gran cantidad de mercancías, pero la gente que produce estas mercancías no tiene el dinero suficiente para comprarlas, tenemos que dar dinero a la gente sin que produzcan más mercancías. Entonces, damos dinero a la gente para que haga carreteras, damos dinero a la gente para que haga de maestros, damos dinero a la gente para que haga de médicos y enfermeras, damos dinero a la gente para que hagan trabajos que son improductivos. Y entonces, por una parte, estos trabajos que son improductivos, beneficiamos con ellos a la población y por otra parte, damos dinero a la gente para que compren las mercancías. O sea que, fijaros que este comentario que siempre hacemos, ¿no?, de que van los del gas y abren una zanja y la vuelven a tapar, ¿no? Y el día siguiente van los del agua y vuelven a abrir la zanja y la vuelven a tapar. Y al tercer día van los de la luz, y lo mismo. Y la gente dice, pues es una pérdida de rentabilidad, porque si se pusieran de acuerdo todos los tres, con una vez que abrieran la zanja sería suficiente. Bueno, pues en términos económicos no interesa eso, interesa lo contrario. Interesa que haya mucha gente trabajando para no hacer nada, que no es para no hacer nada, es para poder comprar lo otro. Y de paso, lo que hacemos, pues es eso, carreteras, hospitales, hacemos que el Estado produzca cosas que a nivel particular nunca se demandarían, porque yo no demandaría que me asfalten el trozo de delante de la calle. No tiene sentido. El asfalto tiene que ser de toda la calle, que me hagan pagar un poco, ¿vale? Pero entonces el Estado se pone a hacer, digamos, obras públicas, a prestar servicios y a asfaltado y todo, porque además de producir un bien que no depende de la demanda, sino que depende básicamente de una planificación. Yo tengo que hacer hospitales, tengo que hacer colegios. ¿Qué colegios tengo que hacer? Pues se hace una proyección de cómo va a funcionar la población en los próximos 15, 20 años. ¿Cuántos niños habrá? ¿Cuántos viejos habrá? Entonces, en función de esto, pues tengo que construir colegios, tengo que construir de primaria, de secundaria, universidades, o hospitales pediátricos, o hospitales gerontológicos. Eso no depende del mercado. Eso funciona a través de la planificación del gobierno. Y entonces la idea era la siguiente. La idea era, si hay crisis, el Estado va a gastar mucho dinero para que la gente compre. Y entonces, claro, como la gente comprará, pues los empresarios harán mucho beneficio, y entonces como harán muchos beneficios, pues pagarán muchos impuestos. Y entonces, con estos impuestos, arreglaremos la deuda que hemos contraído,
¿no? Y el próximo gobierno, como ya la cosa irá bien, pues en vez de hacer tantas escuelas y tantos hospitales, lo que hará será ahorrar. Esa era la teoría. Claro, en la práctica no hay ningún gobierno que diga yo no haré nada. Yo lo que haré será ahorrar. Cuando hay elecciones, todos dicen, yo, además de lo que ha dicho el de antes, haré el doble. ¿Entendéis? Entonces, claro, esto que en teoría tenía que ser una etapa de política fiscal, primero expansiva y después restrictiva, se convirtió en una etapa constantemente expansiva. Constantemente expansiva. Y de aquí viene el problema famoso de la deuda pública. O sea, en estos momentos, el Estado español tiene una deuda del 125% del Producto Interior Bruto. Significa esto que el Estado español debe a los bancos lo que producimos durante un año y un cuarto. Pero bueno, no pasa nada, porque claro, estos préstamos de los bancos tienen un vencimiento. Pues, ¿qué se hace cuando llega el vencimiento? Pues se pide otro préstamo. Con el préstamo nuevo se paga el viejo y ya está. Es decir, la política económica del Estado no tiene nada que ver con la política económica familiar. Es otro rollo. ¿Entendéis? Claro, aquí la única cuestión es que esto sí que un préstamo cubre a otro. Lo que pasa es que, claro, además del capital prestado, hay que devolver los intereses. Y estos intereses sí que cuestan dinero. Parte del presupuesto cada año se dedica a pagar los intereses a los bancos. Y luego hay otra cuestión adicional, que es que esta concentración que hemos puesto aquí, que dice que la mitad de la renta mundial está en manos del 1% más rico de la población. Bueno, digamos que el 1% o el 5% o el 20%, da igual. El caso es que llega un momento que estos tan ricos, y es que no tienen ningún interés en invertir. Sobre todo si la cosa no está muy clara. Si la cosa no está muy clara, dejan de invertir. Y entonces, si dejan de invertir, ¿de dónde sale el dinero para que los bancos lo presten a los estados? Pues lo fabrican directamente los bancos. ¿Qué bancos? El Banco Central Europeo o la Reserva Federal de los Estados Unidos tienen una máquina de imprimir los unos dólares y los otros tienen una máquina de imprimir euros, los imprimen y se los prestan a los bancos. Y los bancos los prestan a los gobiernos. Y el Banco Central Europeo no se los presta gratis a los bancos, se los presta a un 1%. Y los bancos se los prestan a los gobiernos al 5%. Y nosotros, los paganos, vamos alimentando a los bancos con estos intereses adicionales solo para que no se caiga todo, para que no se desplome todo. Y claro, cuando hay un banco que tiene problemas, hay que correr a ayudarle para que no se desplome todo. Porque todo esto en estos momentos es que es una especie de entelequia que se aguanta por pura inercia. Y bien, y además, y aquí voy a hacer la última aportación antes de hacer un pequeño descanso. Además, la técnica está progresando a unos niveles tales que, digamos, el núcleo del capitalismo se está desmontando. Porque por un lado tenemos aquí abajo lo que es la robotización de la producción, que hace que, claro, hay una gran inversión en maquinaria, pero solo se necesita un señor que ponga en marcha, apretando un botón, la maquinaria, y 2 o 3 más que vigilen. O sea, una planta de producción que antes podía necesitar 2.000 trabajadores, de aquí 4 días va a bastarle con 6 o 7. Y en lugar de los ejecutivos y de los gerentes y de todo el personal administrativo, pues ahí vamos a tener la digitalización. Con lo cual, por un lado, sí hay un gran incremento de la producción, pero por un lado, cada vez se necesita menos gente trabajando.
Y la poca gente que se necesita, además, tiene que ser gente con una gran formación intelectual. Todo lo que son trabajos manuales va desapareciendo. Pero luego hay otra cuestión. Y volvamos aquí a esta diapositiva del capitalista cabroncete fumando un puro. Que es que el beneficio se saca de la gente que cobra poco y produce mucho. Entonces, claro, la empresa de entrada que robotiza, esta de entrada le sale mucho más barato que la empresa de al lado que sigue con trabajadores que ponen las piezas. Pero claro, en el momento en que esta robotización se extienda a la totalidad de la industria movilística, desaparecerán los que ponen piezas. Y claro, a ver, ahora aquí en Barcelona, por ejemplo, va a cerrar una de las empresas productoras de automóviles, que es la Nissan. La Nissan tiene 3.000 trabajadores, ¿vale? Y se están preocupando de ver si pueden conseguir que las instalaciones de la Nissan las ocupe otra empresa que venga de fuera. Pero es que, aparte de estos 3.000 trabajadores que tiene la Nissan, de empresas pequeñas que trabajan para la Nissan, ocupan 24.000 personas. Es decir, que de hecho, empresas pequeñas que compitan no las hay. Hay empresas que son como trabajadores de las grandes. ¿Entendéis? Con lo cual, claro, cuando se van cerrando estas grandes, se cierran muchas más de pequeñas. Y bueno, lo que va a venir ahora, después de la COVID, va a ser un drama. Porque, bueno, a ver, vendrán unas ayudas europeas. Pero vosotros os pensáis que las ayudas europeas irán a parar al señor que tiene un bar que está a punto de cerrar, o al señor que tiene un restaurante, o a una pequeña empresa. No, estos ya han cerrado. Estas ayudas europeas irán a las grandes multinacionales. ¿Entendéis? O sea que toda la situación es una situación que es cada vez más crítica. Y bueno, si os parece, vamos a hacer unos 7 minutos de descanso, ya también para respirar un poco y tomar aire, y después me parece que con una media hora más tendremos suficiente. Vale, pues entonces podemos empezar. Son las 19:54, a las 20 horas. Si os parece bien, empezamos, ¿vale? Pues venga, hasta luego. Hola, buenas tardes a todos. Volvemos a empezar. Os recuerdo que cuando acabemos, que puede ser media hora o 3/4, yo le he dicho a Jordi que vaya tranquilo, que se está entendiendo muy bien y que está siendo muy interesante, que habrá un turno de preguntas. De modo que id tomando nota de las cosas que queráis que profundice y las preguntamos después. Venga, cuando quieras, Jordi. Sí, sobre todo esto, tomar nota. A ver, nos habíamos quedado en que la robotización y la digitalización, por una parte, digamos que sirve para que las grandes empresas compitan, se hagan más ricas, pero luego, a corto, medio plazo, deja fuera del mercado cada vez más cantidad de gente. Y luego, además, los beneficios del capital, como ya no dependen de la mano de obra, sino que dependen de la maquinaria, y la maquinaria no añade valor, simplemente transmite la que tiene, los beneficios cada vez son más reducidos. Y entonces aquí vamos a ver ahora una de varias de los problemas que en estos momentos estamos viviendo como consecuencia de que el capital está, digamos que, rebañando lo que puede. Una de las cosas que rebaña son los servicios públicos. Aquí tenemos una diapositiva en la que la sanidad pública no se vende, se defiende. Bueno, aquí tenemos uno de los aspectos que son importantes en estos momentos, que son lo que se llama las privatizaciones. A ver, el argumento de la privatización es, no, ustedes, usuarios, evidentemente que tienen garantizada la asistencia del Estado en la sanidad, en la seguridad, en la educación. Todo esto lo sigue pagando el Estado. Lo que pasa es que nosotros consideramos
que la empresa privada es más eficaz que la pública. Esto es uno de los grandes mitos. La empresa privada es más eficaz que la pública. Yo no sé si es porque la empresa privada tiene constantemente la amenaza de la gente de ser despedidos y producen más. Yo como economista, nunca he entendido, ¿no? O Carlos como médico no creo que entienda, ¿no?, que por estar en la privada va a curar más que no si está en la pública. Pero se vende así. Claro, ¿cómo funciona esto? Digamos que en los presupuestos del Estado o de la comunidad o del ayuntamiento hay un capítulo que dice sanidad, y dice 200 millones de euros. Bueno, pues vamos a coger los 200 millones de euros, los vamos a dar a una empresa privada y que la empresa privada gestione. Claro, ¿qué quiere hacer la empresa privada? Beneficio. Entonces los ingresos ya lo sabe, son 200 millones de euros. ¿Por dónde tiene que hacer el beneficio? Reduciendo el gasto. En vez de 3 radiografías, haremos 2. En vez de un escáner, pues haremos aquello de la, ¿cómo se llamaba? La visión, en fin, que tenía vista el médico, que era muy bueno el médico, ¿no? Y entonces te ahorrabas el escáner porque él ya sabía lo que tenías. Hay una degradación. El ojo clínico. Ojo clínico, eso es. Hay una degradación del servicio, pero la gente encantada, porque la gente son memos, y se piensan que porque los atiende a la empresa privada o la medicina privada van a estar mejor atendidos que la pública. Y eso pasa con la medicina, y pasa con la construcción, y pasa con las carreteras, y pasa con los colegios, pasa con todo, ¿no? Y aquí debajo tenemos la cuestión del soborno. El soborno es el chocolate del oro. El soborno es una pequeña cantidad de lo que realmente consiguen las empresas privadas por saber cuál va a ser la política del gobierno. A ver, ¿os acordáis del problema que hubo respecto del intento del trasvase del Tajo al Segura, o del trasvase del Ebro? Que hubo una lucha a muerte aquí en Cataluña para evitar que se hiciera el trasvase del Ebro, porque pretendían bajar el agua del Ebro para abajo, para Valencia, para regar los campos de golf. Pero claro, eso era lo de menos. Lo importante era toda la construcción que había que hacer, de todas las canalizaciones que había que hacer para el trasvase. De ahí iban a sacar las grandes constructoras sus beneficios. Y lo mismo pasa con las autopistas. Y lo mismo pasa con el AVE. ¿No? Da igual si se necesita el AVE o si se necesitan cercanías. Lo que importa es todo el dinero que se va a ganar construyendo esto o construyendo lo otro. Y luego tenemos aquí, abajo en la izquierda, un mapa en el que aparecen los distintos países que constituyen hoy día la Unión Europea. Y aquí os será difícil de ver porque todo es un poco borroso. Pero figuran los tipos de impuestos de sociedades que hay en cada país. A ver, el máximo es el de Inglaterra, que es de un 23%, y el mínimo es el de Irlanda, que es un 12%. Nosotros en España estamos en una media, estamos alrededor tirando para arriba, del 20%, 21%. Práctico, práctico. A ver, las grandes empresas no pagan nada. Esos son los normales, las empresas medianas, que son los paganos. Los grandes, estos se lo montan para no pagar nada. Bueno, pero aquí hay una cuestión, además, que es que los impuestos de estas empresas no se pagan en función de dónde están los trabajadores produciendo, sino que se pagan en función de dónde la empresa tiene la sede central. Es decir, los trabajadores pueden estar todos aquí en Barcelona y la sede central puede estar en Madrid. Por eso en Madrid dicen, no, veniros para acá, porque nosotros en vez de cobraros un 15, os vamos a cobrar un 10. Porque claro, ellos cuentan que un 15 de 5 empresas es una mierda y un 10 de 20 empresas es mucho más. Es decir, que bajan los tipos para que la gente ponga allí
sus domicilios fiscales. Por eso Google está domiciliado en Irlanda, que es donde tiene una tasa de beneficio más pequeña. Y hace pocos días, no hace mucho, que la Unión Europea les reclamó 3.000 millones de euros de impuestos que consideraba que se les debía y no se les había pagado, y el Tribunal de Estrasburgo falló a favor de Google y no se ha tenido que pagar. Pero claro, aquí detrás de todo esto que estamos explicando están las leyes. Claro que los jueces son unos fachas todos. La mayor parte de los jueces tienen una ley y la interpretan de la mejor o de la peor manera posible en contra de la gente. Pero claro, no deja de haber una ley. Claro, todas las leyes protegen al capital. Y a ser posible, no protegen a los trabajadores, porque, por ejemplo, toda la última crisis, no digo esta del coronavirus, la anterior se ha utilizado para rebajar el salario. Aquello que decíamos, claro, cuanto más paro hay, más posibilidad hay de rebajar el salario. Y hace 4 días que el Banco de España, en un informe, decía que haber incrementado el salario mínimo había producido 175.000 nuevos parados. O sea, está prohibido incrementar el salario mínimo porque, claro, perjudica a la economía. Y claro, la economía son las grandes multinacionales. Y luego, y esto se produce en paralelo a en primer lugar, a un desmadre a nivel planetario, en el que cada vez vuelve a haber más gente durmiendo en la calle, cada vez hay más pisos ocupados porque la gente se queda en la calle, cada vez hay más problemas con el cambio climático, que lo que se nos viene encima dejará en mantillas con la COVID, cada vez hay más gente muriéndose en el Mediterráneo porque vienen aquí porque no tienen que comer, y cada vez hay más pequeñas empresas paradas. Es decir, cada vez hay más gente que se está quedando desprotegida. Y por otra parte, cada vez hay más demanda de atención social. Porque claro, aunque no se quiera, digamos, sobre todo la política de los partidos de izquierda, aunque económicamente más bien sean neutros o estén haciendo política de derechas, desde un punto de vista de ofrecer servicios, pues hacen propaganda y ofrecen atención psicológica, y ofrecen atención a los mayores, y ofrecen atención a los disminuidos, y ofrecen atención a los inmigrantes, y ofrecen toda una serie de atenciones que, claro, cuestan dinero. Cuestan dinero. ¿Y de dónde sale el dinero? De los impuestos. Y fijaros que ahora no está de moda pagar impuestos. Porque una de las cosas que ha procurado después de toda esta época que os explicaba antes, de que había intervenido el Estado para suplir la demanda, y había intervenido haciendo carreteras, y haciendo hospitales, y haciendo escuelas, todo esto. Claro, ¿esto cómo se financiaba? Se financiaba de los impuestos que se sacaban básicamente a las empresas, básicamente al capital. Poco a poco, el capital fue haciendo esta publicidad de decir, no, es que si nos cobráis tantos impuestos, pues entonces no podemos reinvertir el dinero. Y entonces además no nos sale a cuenta y por lo tanto vamos a dejar de producir. Y entonces poco a poco se han ido rebajando los ingresos del Estado procedentes del capital y se han ido incrementando los ingresos de los impuestos que pagan directamente los trabajadores, que son el IRPF y el IVA. De aquí se está financiando el Estado ahora en estos momentos. Y claro, cuando pedimos que el Estado nos dé el triple de lo que nos está dando, pues es una falacia, porque no se puede sacar el dinero de la gente. Y luego, encima además a la gente, si alguien les dice que les va a subir los impuestos, pues no lo votan. Bueno, pues esta es la situación, digamos, actual. Vamos a ver ahora algunas propuestas que podemos hacer. A ver, aquí en este punto
yo he optado por no presentar una alternativa, digamos, utópica. Entre otras cosas, porque no la tengo clara. ¿Entendéis? En mis años mozos, ya sabéis que yo había sido comunista, y en aquellos entonces sí la tenía clara. Entendía que el socialismo, ¿no?, la planificación, pues podía sustituir al mercado y al capital. Y bueno, ya el desastre pues fue bastante grande. Hay que decir que fue en gran parte provocado por la presión del Occidente, que obligó a la Unión Soviética a gastar una cantidad brutal de dinero en armamento. Pero también hay que decir que desde un punto de vista industrial la planificación socialista fue un éxito, pero desde un punto de vista de la agricultura y de los bienes de consumo fue un desastre. O sea que en estos momentos yo más bien opto por hacer una propuesta mixta, aunque realmente, de la misma manera que para hacer hospitales, carreteras, trenes y escuelas no hace falta el mercado, sino que se puede calcular en función de la población y de las necesidades. Y hay unas tablas que se llaman de input-output, que permiten calcular técnicamente si tú quieres promover determinado producto, qué tiene que pasar con todo el resto. Es decir, en teoría se podría prescindir del mercado. Pienso que en la práctica hay un problema que es el de la iniciativa personal, no de la iniciativa empresarial, el de la iniciativa personal, que esto hay que procurar mantenerlo, y lo que está claro es que el socialismo lo oprimió. A ver, yo os voy a poner aquí unas cuantas medidas que pienso que son indispensables y además que hay que reclamar de forma inmediata. La primera es la renta básica universal, que no es lo mismo que la renta mínima que se está diciendo ahora. La renta mínima. A ver, estamos en estos momentos hay varias cosas que están empezando a aparecer, que hace unos cuantos años hubieran sido tabú o hubieran sido totalmente un pecado en términos económicos, y ahora se están empezando a considerar. Una de estas es la renta mínima. Acá se entiende, se ve claro, que cada vez habrá más gente sin empleo y que no puedan vivir. Y claro, si esta gente no puede vivir, tampoco puede comprar. Y si no puede comprar, ya estamos en una crisis de sobreproducción. Lo que pasa es que yo considero que en estos momentos ya no podemos, tal como está el desarrollo económico, es decir, la capacidad de producción, que es brutal, no tiene sentido que la gente para vivir dependan de si hay un señor que abre un colmado o abre una peluquería en la esquina de mi casa. O si la Nissan sigue produciendo en Barcelona, o se traslada a Polonia, o se traslada a Marruecos. Quiero decir que yo pienso en estos momentos que el Estado tiene que garantizar que la gente pueda vivir sin trabajar. Fijaos lo que digo. Esto es una medida que un economista muy famoso, que era asesor del presidente Kennedy, John Kenneth Galbraith, ya propuso en aquellos años, en los 60, que la gente cobrara sin trabajar. Partiendo de la idea de que, a ver, la crítica que siempre se ha hecho es que, bueno, pues entonces la gente cobrará el mínimo y no trabajará. No es verdad. El mínimo asegurará que la gente pueda vivir. Y entonces la idea que yo propongo es que cuando tú tengas un empleo, automáticamente la empresa reintegre al Estado esta renta básica que te ha pagado el Estado y te dé el plus salarial correspondiente. Con lo cual, se supone que toda la gente que está interesada en actualizar el potencial de alguna de las maneras económicas que existan, pues esta gente no se conformará con la renta básica. Ahora, la renta básica se tiene que exigir, porque es un derecho básico. O sea, lo que no tiene sentido es que en estos momentos la gente se quede en la calle y tenga que ocupar los pisos.
porque si la gente no ocupara los pisos, habría cantidad de familias en la calle. Y esto no tiene sentido. Entonces, una de las cosas que nosotros promovemos es la dignidad del ser humano. Y la dignidad del ser humano requiere que pueda vivir. Y a partir de que puede vivir es cuando se le exige que aporte algo a la sociedad, no antes. Por lo tanto, primera medida, la renta básica. Segunda medida, un incremento importantísimo del funcionariado, del empleo público. En todas partes se está diciendo, faltan médicos, faltan enfermeros, la sanidad está en mantillas, los colegios, la atención a los ancianos, todo esto, todas estas peticiones, todas estas demandas que en estos momentos socialmente se están viendo como algo que es absolutamente necesario, indispensable, las tiene que proveer el Estado. Y esto no lo va a hacer, no lo va a hacer la iniciativa privada, porque normalmente estas cosas no generan beneficio. La atención a los enfermos, la atención a los ancianos no genera beneficio. Y por lo tanto debe ser una actividad que proporcione el Estado. Ahora bien, no soy partidario tampoco de que el Estado socialice toda la producción. Soy partidario de un equilibrio entre el sector privado y el sector estatal. Que el sector estatal, digamos, se responsabilice de todo lo que es atención a la población y el sector privado se responsabilice de lo que es innovación, de lo que es creatividad, de lo que son propuestas. Y luego, además, esto que veis arriba, esta estación de trenes, una de las funciones que el Estado tiene que reclamar es el cambio total y absoluto en el sistema de transporte que tenemos actualmente, basado en el automóvil, que si queremos que el planeta no se vaya a hacer puñetas, esto se tiene que convertir radicalmente. Hay que transformar el sistema de transporte de personas y de mercancías a base de unas redes ferroviarias que también las tiene que promover el Estado. Claro, ¿de dónde va a sacar el dinero el Estado para hacer todo esto? ¿De dónde lo va a sacar? Pues de las empresas, del capital. Y aquí esta semana, tenemos una de estas noticias que parecen un milagro, que es que en la reunión del G7, el señor Biden, que parece un ángel bajado del cielo, ¿quién lo iba a decir? El señor Biden ha propuesto, en primer lugar, que todos los países de la Unión Europea, junto con Estados Unidos y Canadá y el Japón, adopten un tipo de impuesto de sociedades mínimo, que es la manera de erradicar los famosos paraísos fiscales. Y luego, además, también ha propuesto el señor Biden que las empresas coticen, es decir, paguen los impuestos no en función de dónde tienen la sede, sino en función de dónde están vendiendo. O sea que, claro, Google o Amazon no van a pagar todos los impuestos en Irlanda, van a pagar la parte proporcional de lo que están vendiendo en Irlanda, en España, en Francia, ¿no? ¿Entendéis? Es decir, por un lado, una igualización de los mínimos impositivos y después que se pague por el sitio donde se está produciendo. Y luego que se paguen, luego que paguen las grandes multinacionales. Las grandes multinacionales son las que tienen y pueden cubrir con estos costes de todo esto que decimos que tiene que hacer el Estado. A no ser que quieran que se les socialice. Si prefieren que se les socialice, pues bueno, pues es una alternativa. Ahora, si quieren continuar funcionando como empresa privada, han de aceptar que los impuestos que puedan financiar, que el sistema pueda financiarse. Y claro, cuando se habla de incrementar los impuestos, la gente no tiene que leer que le van a subir el IRPF o que le van a subir el IVA. Tiene que poder leer
que Google, que en estos momentos está pagando un 1%, va a pagar un 15%, que son muchos millones. Es decir, estas propuestas yo las había redactado antes de que el señor Biden hiciera estas propuestas. Y bueno, eso es como lo de la renta esta mínima. Está simplemente planteándose. Desde que ahora se está planteando hasta que llegue a ser un hecho. Y hasta que este hecho no sea un mero paripé, sino que sea realmente que se pague esto que se está diciendo, puede pasar bastante tiempo. Pero el hecho es que la propia iniciativa de por sí ya merece que toquemos campanas. Y luego aquí hay otra propuesta final, que es que desaparezca el dinero en efectivo. Porque fijaros que ya poco lo hacemos servir el dinero en efectivo. Pero es que todo el fraude fiscal quedaría anulado si desaparece el dinero en efectivo. Si absolutamente todas las transacciones, hasta comprar una bolsa de pipas, tienen que aparecer registradas en el banco. Aquí se acabaría en los sobres y se acabarían muchas cosas. Y habría un incremento importantísimo de la recaudación fiscal. Después, tenemos que parar el famoso desarrollo. Primero, porque el planeta no da para más. Y segundo, porque a mí, ¿qué me da desarrollarme si resulta que del 100% del desarrollo que yo haga voy a recibir un 1? Prefiero vivir menos rico y más tranquilo. Prefiero tener menos cosas y más tiempo. Prefiero tener menos bienes y más cultura, y más arte, y más campo. Por lo tanto, hay que hacer una propuesta de dejar de confundir la economía con el desarrollo material y enfocar la economía hacia lo que sería un desarrollo emocional, un desarrollo ecológico y toda una serie de cuestiones que implica lo que pone a la diapositiva: dejar de construir tanta autopista, tanto coche, tantos rascacielos y volver a una existencia más inmediata, más próxima, más bucólica, si queréis. Y aquí hay otra propuesta, que es la vivienda colaborativa, cohousing, que también implica una transformación de la demanda de los consumidores. No tiene sentido que cada casa tenga que tener su lavadora y su secadora y su frigorífico y su aire acondicionado. No tiene sentido. Esto en otros lugares está ya un poco más desarrollado, ¿no? Pero la idea aquí es hacer unas construcciones en las que la familia tenga su espacio íntimo, pero que la mayor parte de los servicios, tanto de maquinaria como de personal, sean unos servicios colectivos. Y luego ir a un tipo de mercado, un tipo de consumo de proximidad, un tipo de consumo en el que el precio pueda ser mayor, pero que no vaya en detrimento del coste de la calidad y, en definitiva, mentalizar a la gente de que economía no significa más dinero, significa más seguridad y más bienestar. Y además introducir la idea de que el Estado, el gobierno, tiene la obligación de proporcionar esta seguridad y de proporcionar este bienestar. Estas son
las 8 medidas que yo propongo, ¿no? Haciendo un repaso, porque aquí vamos a acabar, pues sería esto: incrementar notablemente el funcionariado y los servicios públicos, modificar radicalmente el sistema de transporte, hacer compatible el sector privado en el aspecto de creatividad, de evolución técnica, con la participación estatal en la economía, armonizar fiscalmente todos los países, que las empresas paguen impuestos y las paguen en función de dónde producen y no de dónde están desarrollados, y transformar la mentalidad de las personas para evolucionar desde una mentalidad basada en la cantidad de bienes y de dinero a otra mentalidad basada en la satisfacción y en la seguridad personal. Y para terminar, un último punto, que es un apunte político de cómo esto sería posible. Y aquí he puesto la bandera de la Unión Europea porque no he encontrado otra diapositiva que sustentara lo que se llama el principio de subsidiariedad, que tiene que ser la base que permita todo esto que estoy planteando. El principio de subsidiariedad dice que las necesidades de la gente tienen que estar atendidas, ¿no?, por la instancia organizativa más próxima. Es decir, que aquello que puede arreglar el ayuntamiento no lo tiene que arreglar la Diputación. Y lo que puede resolver la Diputación no lo tiene que arreglar la comunidad. Y lo que puede resolver la comunidad no lo tiene que arreglar el Estado. Y aquí hay una petición, digamos, una petición directa, un planteamiento político muy claro, que va a resolver, entre otras cosas, el problema de Cataluña. La propuesta es la siguiente. Vosotros os habéis dado cuenta de que, por ejemplo, esta cuestión de los impuestos, ¿no?, de que todos los países de la Unión Europea tengan el mismo tipo impositivo, esto es algo fundamental, porque hasta ahora el capital ha venido jugando con esto. Saco la empresa de aquí, la pongo allá. Y el de allí baja los impuestos para que tú saques la empresa de aquí y la pongas allá. Esto se acabó. Tiene que haber una uniformidad. Que esta uniformidad acaba con este jueguecito. Otra cuestión. ¿Qué significa esto de que en un sitio ponen la AstraZeneca y en otro sitio la prohíben, y en un sitio dejan entrar a la gente a los bares y en otro sitio no? A ver, seamos serios. Esto tiene que ser un criterio científico. Y el criterio científico no depende de si estás en Inglaterra o estás en Francia o estás en Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que hay toda una serie de decisiones importantes que se tienen que tomar a un nivel superior. Y aquí lo que sobra no es Cataluña. Aquí lo que sobra es el Estado español y el Estado francés y el Estado alemán y todos los estados. Esto es lo que sobra. La mayor parte de las grandes decisiones se tienen que tomar a nivel europeo, ¿no?, y las pequeñas decisiones se tienen que tomar a nivel autonómico o a nivel municipal. Y esto es algo también que va a venir en los próximos años, no sé cuántos años, pero va a venir porque es de cajón que eso tiene que ser así. Porque uno de los grandes problemas que tiene en estos momentos la Unión Europea es que cualquier decisión que tome la tienen que votar los 27 estados. Y esto es un follón, y esto está constantemente lastrando las decisiones que se podrían tomar. Bueno, pues ya he terminado. Bueno, pues Os sí. pido perdón por el rollo. Bueno, no ha sido ningún rollo, ha sido verdaderamente una clase magistral. A mí, aunque gran parte de esto ya nos lo venías diciendo, ya lo había escuchado, pero escucharlo todo junto y armado viene muy bien. Lo que sucede es que yo lo que veo es que el mundo es todavía más complejo que como lo has propuesto.
porque sí, porque así por de pronto me surge, tú decías el socialismo está superado. Bueno, no superado, decías, ha fracasado. Y yo te contesto, vamos a ver, China es un país comunista. No, China no, está no, ahí. Bien, voy a soltar una serie de cosas, ¿no? sí. Y después, el tema de la emigración lo has tocado de pasada, pero si la gente viene, no va a dejar de venir mañana porque entre Vox, igual que no dejaron de venir a Estados Unidos porque entró Trump. Ahí hay un problema de que el mundo cada vez es más global y yo si veo en la televisión cómo viven los europeos, pues está claro que me quiero ir a Europa o a donde sea, que me den no solo más de comer, sino más libertad. Y después hay otro tema que lo voy a soltar también, ya no es de análisis global, sino que ya es un tema más psicológico. O sea, yo creo que esto que tú has planteado me parece, armado como lo has armado, me parece obvio. Incluso me parece que cualquier mente de cualquier político lo podría entender y decir, ponerse manos a la obra. Pero yo cuando hablo de cosas como esta con mi familia o con más gente, yo creo que no se lo creen, o sea, que piensan que es imposible. Es que ni siquiera se plantean que esto pueda tener algún tipo de alternativa viable que les haga mejorar la vida, ¿no? O sea, yo creo que los ciudadanos en general no nos creemos que podamos vivir mejor, incluso que tengamos el derecho a decir queremos vivir mejor. Bueno, yo suelto ahí esas tres cosas y animo a la gente que haya apuntado sus preguntas a que las vaya haciendo. Adelante. ¿Qué? ¿Te contesto esto o espero que hayamos preguntas? Bueno, yo creo que puedes empezar. Si te parece que alguna cosa puede ser interesante. Bueno, a ver. A ver, entonces, quizás que esperemos más preguntas, ¿no? Y hagamos un... Bueno, venga, pues vamos a recibir más preguntas y hacemos un remix luego al final. Sí, Isabel, tienes que abrir el micro. Isabel, Hola. no te veo. ¿No me ves? Estoy aquí. Ah, venga, hola Isabel. Hola, ¿qué tal? Gracias por la charla, se ha entendido muy bien todo el proceso histórico. Yo quería preguntarte porque hay una cosa que no me ha parecido entender muy bien y ha sido, al empezar esta segunda parte, cuando ya habíamos hablado, cuando habías explicado la parte de la robotización, que has explicado que, o has vuelto a decir que los beneficios son más reducidos. Esto me ha chocado un poco porque el pensamiento que tenía era que precisamente con la robotización se obtenían, al no tener que pagar los salarios, pues se obtenían más beneficios, ¿no? Entonces, por eso lo he apuntado. Y después me gustaría que pudieras explicar un poquito más en las propuestas, cuando ya das la solución y vas por una propuesta mixta, y dices que por una parte hacer una parte de funcionariado creando mucho empleo público y por otra parte del privado, dijéramos que tendría en sus manos todo lo que sería más de investigación, de creatividad. A ver si esto podías dar un poquito más de explicación. Gracias. Bueno, vamos a contestar esto de momento, si no... Vale, pues venga. En primer lugar, en China manda el Partido Comunista, pero la economía es capitalista, total y absolutamente capitalista. O sea, no voy a entrar ahora en política, pero lo que sí está claro es que hace mucho tiempo ya que ahí el socialismo pasó a mejor vida y ahí funciona a base de empresa privada capitalista. Lo que pasa es que no se puede rechistar, porque ahí directamente los que mandan son los empresarios y punto. Que se ponga un partido comunista, eso no tiene que ver. ¿Vale? La inmigración. A ver, la inmigración viene porque además es necesaria. El año pasado se intentó rebajar las cuotas de gente que venía a coger la fruta a Mérida, porque dijeron
Este año, como hay tanto paro, pues lo vamos a dejar para la gente de aquí. No se apuntó nadie de aquí. Tuvieron que abrir otra vez corriendo las cuotas de inmigración para que vinieran los de siempre a recoger la fruta. ¿Entendéis? Cuando hay crisis, automáticamente incluso las pateras disminuyen. Y cuando la cosa se anima, se vuelven a... Porque esto es un mecanismo que es exactamente el mecanismo que nosotros tuvimos cuando en su día nuestros padres y abuelos emigraban a Alemania. Los responsables del milagro alemán somos nosotros, que íbamos allí a trabajar por 4 perras, en las criadas españolas que iban a servir a Francia. Esos son los responsables del milagro económico alemán. Y los responsables del milagro económico de aquí son estos que vienen de Marruecos a trabajar en plan ilegal y que les pagan una mierda. Pero vienen porque hay puestos de trabajo. Y todo esto de que nos vienen a quitar, esto es pura demagogia. No demagogia. Demagogia. Si es que yo tenía un cliente que decía, mucha demagogia. Bueno, entonces, que estas alternativas sean utópicas. Bueno, pues ya ves, hay 2 de las que planteo yo, que hoy las ha propuesto el G7. No son tan utópicas. ¿Entiendes? En estos momentos hay una renta mínima garantizada que si tú la pides, la dan a un 10% de los que la piden. Y además los trámites se ve que son imposibles. Se ve que un profesional tarda 1 hora y media para rellenar todos los documentos que se necesita para pedir esta renta mínima. Bueno, pero es un primer paso. Como todas las cosas que se van haciendo. Se van dando por todas partes ayudas a esto, ayudas a lo otro, ayudas a lo de más allá. Lo que pasa es que como no hay ni 5, al mismo tiempo que dan las ayudas, ponen unas condiciones tan radicales que prácticamente no las puede aprovechar nadie. Pero ya está esto funcionando. Es más, hay una cosa que escuché el otro día de boca de un socialista de aquí. Hablaban de la herencia social, es decir, de que cualquier chaval a los 21 años recibiera una cantidad de dinero del Estado para que con este dinero pudiera hacer de promotor de lo que le diera la gana. Que bueno, eso es lo mismo que cuando le dan el paro a un parado, se lo dan todo en un bloque para que monte una peluquería y la tenga que cerrar la semana siguiente. Pero aquel ya no está, ya no forma parte de los paros. Es decir, hay muchas medidas que son meramente postizas, pero que se camina hacia allí, sí, porque es que no hay alternativa. Es que si no, es que la gente no podrá comer, porque se quedará sin trabajo. Bien, a ver, lo de esto es una cosa que cuesta mucho de entender, cuesta de entender. Esta es una de las razones por las que he empezado hablando de la esclavitud. Vosotros imaginaros que, tened claro que la cultura, la política, la religión, el ejército está formado por gente que no trabaja en el campo y come gracias a los que trabajan en el campo. Comen gracias a los que trabajan en el campo, pero los que trabajan en el campo producen para subsistir ellos y para alimentar a toda esta gente. ¿Vale? Esto es lo que se mantiene a lo largo de toda la economía. Lo que pasa es que va cambiando de forma. Primero es el esclavo, después es el siervo y ahora es el asalariado. El asalariado produce lo que él consume y mucho más, que es lo que va al beneficio. Las máquinas no producen nada. Las máquinas, tú compras una máquina y te dicen, esta máquina puede producir 10.000 piezas. Y cuando haya producido las 10.000 piezas se estropeará y tendrás que poner otra. O no se estropeará, pero quedará obsoleta.
Entonces tú dices, valor de la máquina, tanto, dividido por 10.000 piezas, pues a cada pieza hay que meterle un coste, que es como el valor de la máquina se transmite a las piezas. Pero esto no crea más valor. Ahora, en un momento determinado, tú estás compitiendo en un mercado que produce, por ejemplo, pues yo qué sé, salchichas, ¿vale? Y tienes una máquina que produce cada 3 salchichas por minuto, que se venden a un precio de 30 céntimos la salchicha. Y aparece un empresario que inventa una máquina que en vez de producir 3 salchichas por minuto, produce 6 salchichas por minuto. Entonces, claro, estas 6 salchichas por minuto, como el mercado tiene establecido en estos momentos que va a 30 céntimos, pues también se pagan a 30 céntimos. El primero gana 90 céntimos y el segundo gana 120. Por lo tanto, está haciendo un beneficio extraordinario. ¿Durante cuánto tiempo? Hasta que todas las empresas de fabricación de salchichas hayan instalado esta nueva máquina. Entonces, ¿qué pasará? Que los precios bajarán, porque como hay margen, serán la competencia los unos a los otros y bajarán y se estabilizarán. Y así va avanzando la economía. Es decir, el que hace la innovación transitoriamente sí que hace un beneficio porque sigue vendiendo al precio anterior. Pero cuando esta transición se extiende, entonces este beneficio desaparece. Claro, ¿qué pasa si la transición lo que hace es que todo se hace con máquinas y no hay fuerza de trabajo? Pues que no hay plusvalor. No hay momentáneamente porque tú puedes sacar dinero vendiendo más cantidad al mismo precio y a ti te sale más barato. Pero a corto plazo tendríamos una sociedad en la que prácticamente no habría trabajadores y producirían muchas cosas. Pero estas cosas, como no hay un trabajo detrás, pues el valor sería estático, se mantendría. Pero además la gente no las podría comprar. Porque no tendría con qué. Porque no recibiría ningún salario. No sé si me explico, porque esto es una cuestión que siempre ha sido difícil en economía de entender. Transitoriamente, robotizar le sale a cuenta y hace grandes beneficios a aquella empresa. Pero a lo largo, cuando esto se extiende, va disminuyendo los beneficios porque no hay aportación humana. ¿Vale? La última cuestión que me preguntaba Isabel, me parecía, era la cuestión de la iniciativa privada. Para la iniciativa privada es indispensable para la evolución, para la creatividad y para el consumo. Y una de las cosas que me acuerdo de la vida, me acordaré, es de una película de Hitchcock, que no sé si os la acordáis, se llamaba El Premio, que era uno que le daban el premio Nobel, un científico que le daban el premio Nobel y viajaba a la Alemania del Este. Y tenía que ponerse también, aprovechaba para hacer de espía. Y me acuerdo que había una de las escenas de la película, para que viéramos lo desgraciados que eran los países socialistas, era que salía una señora que había pintado la verja de su casa con uno de los palos verdes y el otro rojo. Uno verde y el otro rojo. Uno verde y el otro rojo. Y decía, es que aquí solamente hay pintura verde y pintura roja. Y yo me acuerdo que pensé, coño, pues píntala toda verde o toda roja. Aquella propaganda tan... Pero bueno, lo que sí está claro es que se intentó, digamos, que en vez de haber 2 tipos de sombrero, se planificara que se produjeran 5 tipos de sombrero. Pero claro, era un desastre. Y la gente se moría. A ver, yo me he paseado mucho por los países socialistas en aquellos tiempos, mucho, porque como estaban juventudes musicales, la mayor parte de las asociaciones de los países de juventudes musicales estaban en el este. Y bueno, allí había un nivel cultural brutal. La gente empezaba a trabajar
a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde salían. Y salían y se iban a la ópera, o se iban a jugar al ajedrez, o se iban a la biblioteca. Había un nivel cultural brutal. Pero se morían por tener un bolígrafo Bic. Y además, como a los pocos que les dejaban salir pasaban por el aeropuerto de Frankfurt, claro, cuando llegaban al aeropuerto de Frankfurt se caían de culo, porque pensaban que lo que aparecía en los escaparates del aeropuerto de Frankfurt, aquello nosotros, bueno, lo teníamos en casa todos, ¿entendéis? Es decir, que una de las cosas que hizo derrumbar el sistema fue justamente la pobreza en el aspecto de consumo, de bienes de consumo. Que claro, inicialmente se supuso que la gente se tenía que sacrificar para industrializar el país. Pero llegó un momento en que ya se habían industrializado y aquello seguía sin funcionar. Esto por una parte. Y por otra parte, la agricultura. En la agricultura, aquí, el campesino siempre se ha autoexplotado o ha explotado a sus parientes. Y allí pusieron una cooperativa que también entraban a las 8 y salían a las 5, y aquello fue un desastre mayúsculo. ¿Entendéis? O sea que yo no digo que no se pueda volver a intentar el socialismo, pero de entrada, de momento, pienso que mejor es que vayamos. Vale, Juanca. Vamos a ver, esperad un momento. Jacob ha levantado una mano amarilla que tenéis abajo. ¿La tenéis todos, esa mano amarilla? Porque es la forma más sencilla de poder preguntar. Decidme aunque sea que sí con la cabeza. Vale, ¿la tenéis? Una mano amarilla abajo, en la barrita de abajo. No, no la tenéis. Bueno, pues eso habrá que solucionar. Pues entonces, el que quiera preguntar, que levante la mano y ya lo intenten. Mira, Juancar y Jacob lo tienen. Pues vale. Mira, Carlos, Sí. perdona, para que encuentren la mano, tienen que ir a participantes, donde salen las dos personas, le dan ahí, Sí. al clic, y entonces a mano derecha le salen todos los participantes. Van abajo y otra vez a la derecha verán levantar la mano. Y una vez le den ahí, pues ya saldrá la mano levantada. Esto es todo. Vale, pues venga, vamos a seguir. Empieza Jacob y luego Juanca. Vale, hola, yo quería hacer una pregunta respecto a la automatización. O sea, ¿no sería posible que se automatizara la producción, pero fuera viable en el sentido de que, bueno, la gente deja de trabajar y hay una persona que es la propietaria de las máquinas, que es la que genera el capital? Pero si se le impone un impuesto a esa persona para pagar la renta mínima, entonces tenemos unas máquinas que producen y que al mismo tiempo pues generan ingresos para que la gente pueda vivir, incluso sin trabajar. Sí, esto sería una fase intermedia. Lo que pasa es que llega un momento que el propio capital no estaría interesado en producir. Y entonces sí podríamos llegar a un momento en que habría que socializar la producción y dejarnos de tantas puñetas, ¿entendéis? Pero sí, de entrada la idea es esta. La idea es que las grandes empresas son las que se van a robotizar y a digitalizar, y lo que hay que hacer es incrementar los impuestos a estas grandes empresas. Pero es una etapa de transición. Porque claro, las grandes empresas si no hacen beneficios, y es lo que está pasando ahora, Lo que está pasando ahora es que invierte poco, porque el beneficio ya es muy bajo. Por eso hay una especie de parón, de bloqueo de la economía, ¿no? Que se va aguantando porque van insuflando dinero a los bancos para que se aguante el sistema. Porque el sistema es como si hubiera dejado de pedalear. O sea que al final las máquinas tendrían que ser propiedad del Estado. Sí, al final vamos ahí, pero bueno, que no sea conjunto, ¿en qué términos? A ver, el futuro de la humanidad, si es que la humanidad tiene futuro, no tiene que estar en la producción de bienes materiales, tiene que estar en la producción artística, en la producción mental y en la producción espiritual. Todo eso lo tiene de las máquinas, ¿no? ¿Se entiende? Gracias. Sí, eso último es muy interesante, que la economía tiene que fijarse en otras cosas. Juanca. Gracias, Jordi, por las explicaciones, por la conferencia. Tengo unas dudas, sobre todo por el final del planteamiento que has hecho sobre las propuestas estas indispensables. Yo tengo desde hace tiempo la sensación
de que este sistema, el que nos rige y el que nos gobierna, se está desmoronando, se está cayendo, que ya es viejo y que no es capaz de hacer frente a los retos, a los desafíos que hay hoy en día, actualmente en el planeta. Habrá que ver qué es lo que va a pasar después de la pandemia y la crisis medioambiental, la crisis energética, la crisis del cambio climático, etcétera, etcétera. Yo no creo que tampoco que la estructura que tiene ahora mismo el sistema sea capaz de hacer frente a todo esto, y además las propuestas que haces tú y que otras son del grupo G7 más bien van a reformar, a reajustar, a fortalecer el actual sistema, que yo tengo mis dudas de que sea capaz, de que tenga suficiente potencial para hacer frente a lo que va a venir y a lo que ya estamos viviendo. Y no veo que, pues bueno, salvo a otras propuestas que sí haces al final, que son realmente, yo creo que son alternativas, ¿no? Pues una sociedad colaborativa, un decrecimiento del desarrollo, una sociedad del bienestar y de la seguridad. A mí me parece que eso sí que merece la pena. La verdad es que yo tengo muchas dudas de que el actual sistema sea capaz y que tengamos que, la gran duda que tengo yo es que tengamos que reforzar este sistema que se está cayendo. Yo te entiendo, ¿eh? Y además comparto tus dudas. Y además me gustaría poder decir, no, la alternativa es derrumbarlo, el sistema este. Pero no lo veo posible, ¿eh? Porque no veo yo que la gente se movilice, ni que la gente hable de esto. Somos 4 gatos, de momento, 4 gatos. ¿Entendéis? La gente vota al Partido Popular porque quiere tomarse unas cervezas. Y sobre todo porque en Madrid les rebajan los impuestos. ¿Entendéis? Entonces, a ver, es por eso que yo he optado por un planteamiento posibilista, no revolucionario. Ya me gustaría poder ser revolucionario, pero claro, tengo la obligación de que aquello que proponga tenga unas ciertas posibilidades de ser real, porque si no sí que distraigo más todavía a la gente, ¿entiendes? Haciéndoles soñar con... ¿no? Ese es el motivo. Ahora, que de momento puede que se refuerce, sí, pero también tengo que decirte que todos los sistemas tienen fecha de caducidad, y de la misma manera que la esclavitud se derrumbó porque ya no se podía mantener, también se derrumbará el sistema capitalista porque no se podrá mantener. ¿Cuándo? Pues no sé. A ver, cuando el año pasado, cuando salíamos a las terrazas a aplaudir a los sanitarios, daba la impresión de que había un nivel de conciencia popular brutal. ¿Dónde está esto? ¿Dónde ha quedado? A ver, igual sí que resulta que pasado mañana empieza a haber una hecatombe brutal y empieza a haber parados por todas partes, pero yo, la experiencia inmediata me dice que si empieza a haber parados por todas partes, lo que habrá será una baja de salarios. ¿Entiendes? Eso es lo que preveo porque es lo que ha ocurrido recientemente. Es decir, la gente en estos momentos no tiene y mira, ahora me voy a atrever a decir una cosa que no he dicho, que es que nosotros tenemos en parte culpa de esto. Es decir, esta espiritualidad individual, de que yo me coloco en el tercer cielo y me importa una mierda lo que pasa fuera, porque además eso de la política es cosa barata y es cosa de gente mala. Yo como soy muy bueno, me pongo en meditación trascendental. Bueno, pues por culpa de esto hemos perdido una cantidad importantísima de avances sociales que se habían hecho a lo largo del siglo XX. Porque la gente ha dejado de preocuparse por la política y ha dejado de preocuparse por la sociedad y se han dejado pillar por la trampa de la hipoteca. Y han permitido el empleo temporal, el empleo de un día, el empleo de horas, y se están vendiendo por un plato de lentejas. Y todo esto en un clima en lo que resulta que eso de la política es malo. Y a los políticos hay que bajarles el sueldo. Y en cambio estamos reivindicando eso, el derecho a la tranquilidad,
a los pocos que se lo pueden pagar. Porque claro, el que no puede comer no puede meditar. O sea que por eso soy posibilista, porque estoy intentando, digamos, llevar lo objetivo y lo subjetivo a la par. Y bueno, eso es una conferencia. Si me nombran presidente del gobierno, me llamarán de Estados Unidos y me dirán, oye, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Muy bien. Bueno, venga, más preguntas, que seguro que hay cosas que no han quedado claras. Oye, Jordi, Dime. esta propuesta que tú haces sobre la economía, este modelo económico donde se convive con lo público y con lo privado, que pasa así como un poquito, no sé, es lo que se está haciendo en los países de las economías nórdicas como Finlandia, como tal, y lleva mucho tiempo funcionando y funciona genial. Claro, sí. Muchos impuestos muy elevados, pero con muchas prestaciones sociales, o sea que funciona, sí. funciona, ¿no? Sí, no es una cosa nueva. Sí, sí. Y luego el tema de la unificación fiscal, esta de... claro, cuando el poder ahora mismo está en manos de los oligopolios como Google y demás, yo no sé hasta qué punto tú puedes proponer algo como el Biden, que es algo, vamos, elogiable, pero eso se va a poder llevar a cabo cuando hay tantos perdedores y con tanto poder en el mundo, no lo sé. Yo tengo mis dudas. Sí, es un problema de forcejeo. Ellos también son conscientes de que tienen que pagar más, porque si no pagan más esto se hunde. ¿Entiendes? O sea, el capital no deja de ser oportunista. ¿Vale? Y entonces, ahí en cierta manera, no te digo yo que esto les haya cogido por sorpresa. Probablemente ya contaban con ello, porque es que no hay salida, no hay alternativa. ¿Vale? Y de momento está propuesto en el G7, pero de aquí unos días lo van a proponer en el G20. Y bueno, es que si no, en estos momentos la economía es un embolado total. Porque esto de que va metiendo dinero al Banco Central, ¿entiendes? Esto ya te dice todo. Ya te dice todo. Quiero decir que todo este rollo de si compras y vendes, todo esto es una mierda. Todo esto no está funcionando así. En estos momentos está funcionando porque se aguanta por inercia todo. Y entonces lo que van a hacer es van a ver si lo aguantan por inercia un tiempo más, como decía Juan Carlos. A ver, más cosas. Si nadie pregunta, pregunto yo. Bueno, van a ser las 9. Van a ser las 9. Venga, animaros a ir terminando. Hay un aspecto que has tocado así un poquito de refilón, que es el de los puestos de trabajo y la consecuencia directa, que sería el tiempo de trabajo. Necesariamente, si hay un aumento de robotización de máquinas y si no se necesitan tantos puestos de trabajo, habrá que decir también que no hace falta trabajar ni todos los días de la semana, ni tantas horas al día, claro. Ni tener pluriempleos. Sí. Pero parece una consecuencia elemental también de todo esto. Bueno, ya ves que progresivamente la jornada laboral se ha ido reduciendo. ¿Entiendes? Lo de los 7 días a la semana de sol a sol, de la diapositiva que ya era un hecho, Era un hecho. Es decir, a ver, aquello de la tregua de Dios de la Edad Media, que desde el sábado al lunes no se podía guerrear porque estaba prohibido. Esto, después, el capitalismo desapareció. Tenían que trabajar todo el santo día, porque si no trabajaban todo el santo día se comía. No comían. Había una ley que se llamaba, una ley económica, que se llamaba la ley de hierro de los salarios, que decía que no se podían subir los salarios, porque si subían los salarios, los trabajadores tenían más hijos. Y entonces, al haber más hijos, había más demanda de empleo y entonces bajaban los salarios. O sea que era inútil subir los salarios. Claro, esto que dice esto, pues es lo que ha ido haciendo el movimiento obrero y el sindicalismo durante muchos años, ¿no? Pero claro, ahora no estamos hablando de una empresa
en la que se puede partir la jornada laboral y trabajar 4 horas por la mañana y 4 horas por la tarde. Estamos hablando de una empresa que no tendrá trabajadores, solo tendrá robots. Y ahí tampoco tiene sentido, ¿entiendes? Lo que tiene sentido desde el punto de vista de la empresa es que trabajen día y noche los robots. Otra cosa es dónde meterán los coches que produzcan. ¿Quién los comprará? Claro. Bueno, sí, a ver, Majo, y vamos terminando porque bueno, ya la gente está cansada, parece. Una pregunta muy cortita, Jordi. Sí. Me ha gustado mucho la conferencia, sobre todo la última parte, porque claro, da un poquito como de alegría, ¿no? Porque es que si no todo es bastante funesto, ¿no? Me ha parecido muy interesante una cosa que has dicho sobre aquello de que el gobierno de las comunidades, para lo pequeño, es súper interesante, y después que para lo grande sería un ente europeo. Pero este ente europeo, ¿quién lo constituiría? Porque si los países no... Haces elecciones a nivel europeo, ¿no? Pero los países en sí no serían los países, o sea, España, Alemania... No, los países desaparecerían. A ver, serían históricamente, ¿no? Pero tú desaparecerías el Estado español. ¿Entiendes? Tú tendrías 2 elecciones, la elección a la Generalitat de Cataluña y la elección del Parlamento Europeo. Y la elección del Parlamento Europeo sería una elección universal, a la que se podía presentar cualquier europeo de cualquier país. Y el partido político que ganara, había un partido político europeo de derecha, otro de izquierdas, otro de centro, y el que ganara formaría el gobierno europeo. Es decir, simplemente se trata de borrar las fronteras de los estados actuales y ampliarlo. Eso de entrada, porque luego habría que ver si no hay que, para otras cuestiones, ir a parar a un gobierno mundial, que es una de las cosas que les da mucho miedo. A mí me hace mucha gracia todas estas, y aprovecho de ahora, estas teorías de la conspiración. Coño, que no se ve, que no está a la vista la conspiración. Es que necesitamos que la gente se reúna en secreto en un sitio. Si está a la vista la conspiración, el capital es el que manda, y el capital es el que decide, y los gobiernos no se atreven o no quieren a poner la más mínima traba. ¿Entiendes? Ya la tenemos aquí, la conspiración. Entonces, una de las cosas que siempre que hace la propaganda de la ultraderecha es acusar de que hay una conspiración que pretende hacer un gobierno mundial, como si eso fuera una tragedia. El gobierno mundial, pues no sería ninguna tragedia. Es lo lógico que la humanidad tenga un solo gobierno a nivel planetario. Es la única manera de parar, de proteger el planeta. Gobierno planetario. Ahora, esto no implica que no haya gobiernos pequeñitos para cosas concretas en cada una de las áreas del mundo. Bueno, parece que Jordi tiene respuesta para casi todo, pero hoy no nos las puedes decir porque ya es muy tarde. Lo único antes de irnos, deciros que en Radio Mindalia estará Jordi para volver a explicar esto. Creo que no será lo mismo, no será lo mismo porque te voy a tener media hora. Voy a ser más que hablar más de espiritualidad en esto de Radio Mindalia. Muy bien. ¿Cuándo va a ser? Que no lo tengo yo bien recogido. El miércoles próximo. Vale. ¿A las 7 de la tarde? No, me parece que es a las 3:30. Bueno, de todas formas después lo podremos ver, escuchar en podcast. Venga, sí. Pues entonces buenas noches a todos y hasta septiembre, que tendremos la próxima aula magna con Marta Ortín. Hola Marta, hasta septiembre.